Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Vamos a continuar en esta sección del programa respondiendo a tantas preguntas que ustedes tienen acerca de la fe. Todos nosotros hemos escuchado hablar del Vaticano. Hemos visto en muchas transmisiones de televisión esta maravillosa zona que se encuentra en Roma con construcciones de tipo renacentista y barroca, que son realmente un orgullo para la Iglesia, así como en México nos enorgullecemos de tener nuestras pirámides, nuestros sitios arqueológicos. Como cristianos también nos tenemos que enorgullecer de esto que es patrimonio de toda la Iglesia, que son unas construcciones maravillosas, particularmente la Basílica de San Pedro. Y la primera pregunta de hoy es: ¿por qué la Iglesia tiene su sede en el Vaticano y no en Tierra Santa? Y es una pregunta que me parece muy interesante porque, bueno, si Cristo predica en Tierra Santa, si Cristo nace en Tierra Santa, muere en Tierra Santa, ¿por qué no se respeta el tener el punto central de la fe allá? Vamos a responder puntualmente. Mira, los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén porque fueron primero perseguidos por los judíos. Si los cristianos se hubieran quedado en Jerusalén todo el tiempo, pues los judíos los hubieran aniquilado. Recuerda que comenzaron aniquilando a San Esteban y hubo una persecución que más tarde continuó San Pablo. Lo bueno es que San Pablo se convierte después a la fe. Pero los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén por esta persecución de los judíos. Más tarde tuvieron que huir los judíos y los cristianos de aquel lugar, ya no solamente los cristianos, sino también los judíos, porque la ciudad donde murió y resucitó Cristo fue destruida por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué fue destruida la ciudad? Incluso Cristo ya había anunciado esta destrucción, pues porque el Imperio Romano había visto que en aquella zona había levantamientos, guerrillas, en contra del propio Imperio Romano. De hecho, a Cristo lo crucificaron porque pues pensaron que era un guerrillero que estaba en contra del Imperio Romano cuando dijo: yo soy rey de los judíos. Y como los romanos no querían a nadie que se pusiera a la altura del César, inmediatamente sabían que alguien quería hacerlo, lo aniquilaban en forma de crucifixión. Pero como las cosas empezaron a ser cada vez más fuertes y cada vez más candentes y los romanos estaban cada vez más en contra de la presencia de los romanos en aquel lugar, el emperador Tito, bueno, primero su papá, pero después ya Tito como emperador, se va a encargar de tener una política anti-judíos y también anticristianos, de tal manera que Tito entra a aquella ciudad y la destruye hasta que no queda piedra sobre piedra. De hecho, lo único que queda de lo que era el muro de Jerusalén es un muro que se encontraba en las orillas y es a lo que los judíos le llaman el muro de las lamentaciones. Por eso es que ellos van a llorar la destruida de Jerusalén, la destrucción del templo ante aquel muro que por eso exactamente se llama el muro de las lamentaciones. Así que esta es la razón por la que se abandona Jerusalén. Después, cuando Pedro y San Pablo son martirizados en Roma, los primeros cristianos decidieron tomar la capital del imperio, es decir, Roma, como el centro y sede de la iglesia, porque allí estaban los príncipes de los apóstoles, los más importantes de los apóstoles, y aunque los cristianos hubieran querido regresar a Jerusalén después, cuando ya se volvió a construir un poquito después de la destrucción del año 70, no hubieran podido. ¿Sabes por qué? Porque los musulmanes ocuparon aquella región.
Y aun cuando los cristianos quisieron retomar aquella región con las famosas cruzadas, enviando a caballeros que sacaran a los musulmanes fuera, pues no tuvieron éxito. Y los musulmanes, desde que llegaron a aquel lugar, se adueñaron de muchos espacios, tal y como lo siguen teniendo hasta ahora. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres entrar a la tumba de Lázaro, le tienes que pagar a los musulmanes para entrar. Si tú quieres entrar a el lugar donde Cristo celebró la última cena, le tienes que pagar a los musulmanes para entrar. Hay muchos lugares de Tierra Santa que aun cuando los padres franciscanos han ido recuperando poco a poquito, siguen estando en manos de los musulmanes porque ellos ocuparon aquel lugar. Y no solamente lo ocuparon, sino que destruyeron muchísimas cosas. Por ejemplo, destruyeron santuarios que los primeros cristianos habían hecho y lamentablemente por eso no tenemos muchas construcciones tan antiguas en aquel sitio. La única más antigua que tenemos es la que se encuentra sobre el lugar donde nació Cristo, sobre la gruta de Belén. Esta es la razón por la cual los papas y sus sucesores fueron decidiendo que Roma, lugar donde está la tumba de Pedro y Pablo, fuera la sede de los cristianos. Y no exactamente Roma, sino una colina afuera de Roma. Y te cuento rápidamente el origen de esta colina. Fíjate que Roma, además de las 7 colinas famosas que tiene dentro del centro de la ciudad, a las afueritas tiene otras. Y una de estas es la que recibe el nombre de Vaticano. Pero ¿de dónde viene la palabra Vaticano? De vaticinio. Y es que en aquella colinita los romanos tenían un templo dedicado a una diosa, donde había una sacerdotisa que les decía a las mujeres que iban a consultarla si su esposo, pon mucha atención, si su esposo les estaba poniendo el cuerno o no. Esta diosa que tenía su templo allí en el Vaticano había lamentablemente sufrido la infidelidad del esposo y lo había hecho pagar caro, porque esta mujer, cuando descubrió que su esposo le había puesto el cuerno, ¿qué crees que le cortó? No el cabello, ni el bigote, le cortó los genitales y por lo tanto las mujeres que tenían duda de cómo se estaba comportando el marido iban a este lugar a que les vaticinara, les adivinara si su esposo estaba portándose bien o no se estaba portando bien. Y por eso aquella colina empezó a recibir el nombre de el lugar del vaticinio, el lugar de los vaticinios, el lugar del Vaticano. De tal manera que la palabra Vaticano o vaticinio tiene exactamente el mismo significado. En aquel lugar, cuando fue creciendo poco a poco la ciudad de Roma, 2 emperadores, que son de lo peorcito que tuvo el Imperio Romano, uno de ellos llamado Nerón y el otro Calígula, decidieron hacer un hipódromo para carreras de caballos. A los hipódromos ellos les llamaban circo. Y este era el lugar preferido de todos los romanos. Ahí había apuestas, como en nuestro tiempo las apuestas de fútbol. Era lo que más querían, por eso los romanos decían, hay que darles pan y circo a los romanos. Pues en aquel circo, lamentablemente, como en otros circos de la ciudad, era donde se acostumbraba martirizar a los cristianos. Por ejemplo, mira, mucha gente dice que en el Coliseo, esta famosa construcción, fue donde asesinaron a los cristianos. No, están equivocados. Fue en los circos, porque los circos tenían mayor capacidad para que la gente pudiera ver este tipo de martirios. Ahí fue donde llevaron a San Pedro. Y cuando iban a crucificarlo, San Pedro dijo no. Y cuando le preguntaron, ¿quieres renunciar a tu fe? Dijo, no merezco morir como murió mi maestro. Si me van a crucificar, pongan la cruz de cabeza para que yo tenga la cara donde él tuvo sus pies. Ahí lo crucificaron y a un ladito lo enterraron, por lo que la Basílica de San Pedro actual está exactamente en el mismo lugar del circo de Calígula y Nerón. Regresamos en un momento.
Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Los libros del Padre José de Jesús han cambiado la vida de muchas personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, a recuperar o mejorar su autoestima, a superar el duelo por una pérdida, a conocer la Biblia y hacer que los más pequeños entiendan los evangelios de una forma sencilla. ¿Ya tienes alguno de sus libros? Si no los conoces, es el momento perfecto para descubrirlos. La Transformación, Cuentos de Luz y Esperanza. Pregúntale al Padre José. El Camino del Amor. 365 días para acercarse a Dios. Cuentos para entender el Evangelio. El día que Santa Claus lloró y otros cuentos de Navidad. Un momento para ti. Iconografía mariana. Milagros e historias fantásticas y muchos más. Adquiérelos en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Pregunta también por la versión digital enviando un mensaje de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por continuar conmigo en este programa En tu camino, donde estamos respondiendo algunas preguntas que tienen que ver con tu fe y con el pensamiento de la Iglesia. Te comentaba que el Vaticano fue elegido por la Iglesia como sede de la misma porque en aquel lugar es donde está la tumba de San Pedro. De hecho, si algún día tienes la oportunidad de viajar hasta allá, vas a entrar a la basílica y exactamente debajo del altar donde el Papa celebra la misa vas a ver una especie de cripta. Exactamente en esa cripta es donde se encuentra sepultado el apóstol San Pedro. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los grados en el sacerdocio y en qué se distinguen? Bueno, pues así como en la milicia hay generales, hay comandantes, hay capitanes, pues también en la Iglesia Católica hay grados de servicio. ¿En qué se distinguen? Vamos a irlo viendo poco a poco. Miren, en la Iglesia Católica el sacerdocio de Cristo está representado por 3 grados o jerarquías. ¿Cuáles son? El obispo, el presbítero y el diácono. La más alta jerarquía la tiene el obispo. De hecho, la palabra obispo se deriva del griego episcopo, que significa el inspector. ¿Qué significa obispo o episcopo? El inspector. Por esta razón, el obispo es el responsable de todos los creyentes de toda una zona, de un territorio. A ese territorio se le llama diócesis, si es más o menos normal de tamaño, o archidiócesis o arquidiócesis, si el tamaño es más grande. Al obispo se le va a llamar obispo si está en una diócesis normal, pero si el obispo está en una arquidiócesis, es decir, un tamaño más grande de población, se le va a llamar arzobispo. Los obispos son la autoridad máxima en su territorio, pero no tienen autoridad sobre los otros obispos. Por ejemplo, el obispo de México es obispo de México y tiene la máxima autoridad aquí, pero no tiene autoridad en Acapulco. El obispo de Zacatecas no tiene autoridad en Guanajuato. El obispo de Yucatán tiene autoridad en Yucatán, pero no tiene autoridad en Monterrey. Algo así como los gobernadores. Cada quien tiene autoridad en su propio territorio, pero en otros lados simplemente son visitantes distinguidos y se acabó. El único obispo que tiene autoridad sobre todos los demás obispos es el obispo de Roma, a quien se le llama, tú lo sabes muy bien, ¿cómo se le llama al obispo de Roma? Pues se le llama el Papa. Para administrar mejor su territorio, cada obispo lo puede dividir en porciones y a cada porción de una diócesis se le llama parroquia. Y el obispo puede colocar al frente de cada una de la parroquia a un sacerdote que le auxilie. Así que te quede muy claro,
la parroquia no es el templo, sino el territorio que debe cuidar un sacerdote, incluyendo el templo. Los sacerdotes que auxilian a un obispo reciben el nombre de presbíteros. Por ejemplo, yo soy un presbítero. ¿Qué significa esta palabra en griego? Significa anciano en la fe. Esta es la forma más antigua en que se nos llamaba a los sacerdotes. Presbítero, que significa alguien que dentro de la comunidad pues es el que tiene mayor conocimiento en la fe. Por eso presbítero significa anciano en la fe. Pero este nombre de presbítero como que se fue haciendo a un lado y la mayoría de la gente comenzó a llamar al sacerdote con el título de cura o padre. ¿Por qué? Pues bueno, era un cura de almas. O bien le llamaban padre porque como él bautizaba y hacía que naciera una nueva persona en la fe, pues por eso le empezaron a decir padre. Si un sacerdote o presbítero está al frente de una parroquia, recibe el título de párroco. Pero si no es el responsable de esta, sino solamente el ayudante del párroco, el sacerdote recibe el título de vicario, que significa representante. Por otra parte, además del sacerdocio del obispo y del presbítero, existe un tercer grado, que es el del diácono. ¿Qué significa diácono? En griego, diácono significa servidor, y el diácono está al servicio del obispo y del presbítero. Ahora, ¿qué diferencia hay en estos tres grados, obispo, presbítero y diácono, a la hora de los sacramentos? Miren, el obispo puede administrar todos los sacramentos. Por lo tanto, es el único que puede ordenar sacerdotes. La ordenación sacerdotal es un sacramento. Y también puede ordenar obispos. Al obispo le corresponde dar el sacramento de la confirmación. Tú en una iglesia puedes ver que el sacerdote da todos los sacramentos, pero cuando va a haber confirmaciones tiene que ir el obispo. En cuanto a los sacramentos, el presbítero puede bautizar, celebrar la misa, absolver de los pecados, ser testigo de los matrimonios y dar la unción de los enfermos, pero un presbítero normal no puede ordenar sacerdotes ni tampoco dar la confirmación. Únicamente podría dar la confirmación, que ha habido algún caso, si es que el obispo le autorizara a hacerlo. ¿Cuándo? Pues el obispo se enfermó, tuvo un imprevisto y ya toda la gente está lista en la iglesia, 200 niños, 400 entre papás y padrinos. Imagínate que el obispo no pudo porque está indispuesto, porque se enfermó del estómago, porque... Entonces, en esos casos, el obispo puede autorizar al sacerdote para que pueda hacer la confirmación. El diácono, que hemos dicho es el sacerdote de tercer grado, no puede celebrar la misa, ni absolver los pecados, ni confirmar, ni dar la unción de los enfermos, ni ordenar sacerdotes. Sin embargo, algunas personas han dicho, oiga, padre, es que yo fui a un matrimonio y ahí estaba un diácono, ¿cómo que no puede celebrar misas? Y yo vi que ahí estaba un diácono. Sí puede bautizar el diácono y asistir como testigo en el sacramento del matrimonio, pero cuando un diácono está celebrando, lo hace sin misa. Es decir, parece que es todo igual, pero no hay consagración. Entonces alguna gente dice, ay padre, yo no sabía si fue a una misa de a de veras o fue falsa, porque el sacerdote que estaba ahí, mire, comenzó en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos perdón por los pecados, hizo la oración, vino la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio con su aleluya, hizo el sermón, después casó a los novios. Pero padre, ¿qué cree? Después de que casó a los novios y los anillos y las arras y todo, en lugar de hacer la consagración, se saltó hasta el Padre Nuestro y después fue por las hostias al sagrario, dio la comunión y dio la bendición final. ¿Verdad que estuvo mal, padre? ¿Verdad que fue una misa incompleta, una misa mocha? Le cortaron un cacho. ¿Verdad que ese padre estaba mal, estaba o borracho, o nos quiso ver la cara, o tenía mucha prisa? No. Lo que pasa es que a eso que hizo el diácono se le llama celebración de la palabra y no fue misa. Para que haya misa tiene que haber la consagración. Oiga, ¿y cómo nos dio hostias si no había consagrado hostias? Acuérdense que siempre que hay una misa,
se guardan hostias consagradas en el sagrario. ¿Para qué? Como reserva para si alguna persona está enferma, poderle llevar la comunión a su casa. O si alguna persona a lo mejor quiere recibir la comunión en la iglesia, pero no hay misa, pues que el sacerdote o el diácono se la pueda dar en ese momento. Por eso es que cuando los diáconos celebran una celebración de matrimonio, pueden tomar las hostias que ya están consagradas en el sagrario y dar la comunión a los presentes, pero eso sí, no tienen poder para autorizar. Sobre esto mismo viene una pregunta más que nos dice: ¿a quiénes se les llama cardenales? Ya me quedó claro quién es el obispo, quién es el presbítero, quién es el diácono, pero ¿a quiénes se les llama cardenales? Miren, reciben este nombre las personas que generalmente son obispos o arzobispos y que son elegidos directamente por el Papa, por el Sumo Pontífice, como sus principales consejeros. Es decir, a los cardenales no los nombra un obispo, no los nombra el pueblo. A los cardenales el nombramiento se los da directamente el Papa. Y se les da, digamos, en forma como honoraria, un título de Roma. Es decir, se les dice: para que vea el pueblo que tú estás cerca del Papa, te vamos a hacer párroco de una iglesia de Roma. Oiga, entonces tengo que ir aquí a esta iglesia a atenderla. No. Hay un sacerdote que la va a atender. Usted simplemente va a tener el título como un honorario que está atendiendo y ayudando al Papa. Y cuando muere, sabemos todos, cuando muere un Papa, la iglesia queda en manos de los cardenales, particularmente de el cardenal de mayor importancia. Entre los cardenales que cuenten con la edad canónica, que puede ser de 75 años o menos, se elige al nuevo Papa, y hay que recordar que la vestimenta de los cardenales es de color rojizo naranja. En México tenemos varios cardenales. Durante mucho tiempo tuvimos solamente a uno. El primer cardenal que existió en toda la República Mexicana fue el cardenal Garibi de Guadalajara, después el cardenal Miranda de México, y ahora tenemos un cardenal en Monterrey, tenemos un cardenal en Guadalajara, tenemos otro cardenal en México y otro en el Vaticano que está sirviendo al Papa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, hoy te pido por las mujeres que tienen que hacer el papel de papá y mamá al mismo tiempo. Bendícelas para que no se sientan solas, no desfallezcan en su labor de educadoras, sean un buen ejemplo para sus hijos y sean incansables en la fe, la esperanza, la sabiduría y el amor. Amén. ¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 31 de marzo al 10 de abril y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados.
Teléfonos 55 4606 6476 y 55 4606 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino. Vamos a continuar, queridos amigos y amigas, con las respuestas a las preguntas que ustedes generosamente nos hacen llegar a este programa de En tu camino. Seguramente ustedes han visto en algunos automóviles un pececito, especialmente hecho con unas cuantas líneas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que las personas que tienen ese pececito se dedican a vender pescado? ¿O son piscícolas, es decir, se dedican al cultivo de los pescados? ¿O van en un equipo que se llama los pescaditos de fútbol o algo así? Evidentemente que usted ya ha aprendido a ligar esta imagen a un grupo religioso. Pues fíjese, no se equivoca para nada. Los pececitos tienen mucho que ver con la fe cristiana. Y de hecho, la pregunta que nos llega es: ¿por qué el pez es signo de los cristianos o es signo de Cristo? Mire, hay que recordar que en los primeros años de la Iglesia, los cristianos fueron perseguidos cruelmente por el Imperio Romano. De hecho, las persecuciones duraron pues más de 250 años. ¿Cómo le hacían los cristianos para identificarse entre sí? Si usted fuera perseguido, tuviera algún enemigo y usted tuviera que reunirse con otros más de su grupo, seguramente tendría claves secretas para hacerlo, ¿no? Un código secreto. Así como cuando veíamos los cuentos de la pequeña Lulú y Toby, tenía que decir la palabra secreta para que les abrieran y pudieran entrar en el club que era solo para niños. Bueno, también los cristianos tenían sus propias claves. Y dentro de estas claves secretas, fíjese que utilizaban el pez. Y aquí entonces vienen las preguntas. Seguramente porque Cristo multiplicó los panes. No. Seguramente porque Cristo llamó a los apóstoles en la pesca milagrosa. No. Seguramente porque Cristo cuando resucitó les dio de comer pescado a los apóstoles, pescadito asado. No. Fíjese que esto tiene que ver más con una cuestión de un acróstico. Pero aquí yo le tengo que explicar lo que es un acróstico. Mire, un acróstico es ¿cómo le diré? Un juego de letras, un juego de palabras de la siguiente manera. A ver, vamos a tratar de ponerle un ejemplo. Escriba usted la palabra paz. La palabra paz está formada por una P, una A y una Z. Bien, eso es la palabra paz. Ahora usted va a poner la palabra paz, pero no así acostadita en forma horizontal como normalmente escribimos, sino le va a poner usted paradita. Va a poner la P hasta arriba, abajo de la P va a poner usted la A y hasta abajo va a poner la Z. Bien, esto nos va a ayudar a preparar un acróstico. Con estas tres letras vamos a tratar de hacer una oración o una frase, ¿no? O un nombre. Por ejemplo, si yo pongo Pedro Antonio Zapata, ¿qué salió de la letra P de paz? Pedro. ¿Qué salió de la letra A? Antonio. ¿Qué salió de la letra Z? Zapata. A ver, vamos a tratar de jugar con esta P a Z. A ver, dígame usted un acróstico más. A ver, imagínese que yo soy oaxaqueño. Entonces, soy un oaxaqueño, pero además soy vigilante de las pirámides de ahí de Monte Albán. Entonces, todos los días yo veo el amanecer y estoy en una cultura de pirámides. Entonces, P-A-Z va a ser perenne aurora zapoteca. Bueno, fíjese usted, P-A-Z está haciendo un acróstico que significaría perenne aurora zapoteca. Muy bien, ahora le voy a explicar un poquito. ¿Sabe cómo se dice usted pez en griego?
Seguramente me va a decir que no, porque normalmente no utilizamos palabras griegas, aunque algunas sí las utilizamos. Por ejemplo, bautismo es griego, Eucaristía es griego, Irene es griego. Pero bueno, pez en griego se dice ictus. Ictus se escribe ictis. Y fíjese que los primeros cristianos de esta palabra ictis, que es pescado, fueron poniendo las palabritas, así como yo le estoy diciendo, paraditas. La primera palabra que pusieron es la I, y de esa palabra sacaron la letra Jesús, que significa Jesús. Después pusieron la letra C, porque estamos hablando de la palabra ictus, acuérdese. La letra C, de ahí sacaron la palabra Cristo. Después la letra T, de ahí sacaron la palabra Teu, que significa de Dios. Después sacaron la letra Y, que significa Ios, es decir, hijo. Y después sacaron la letra S, que significa Soter, y que en español es Salvador. Haber dicho de otra manera, de la palabra ictus, ellos sacaron esta oración: Jesús, Christos, Teu, Ios, Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. De tal manera que cuando los primeros cristianos, no los cristianos de ahora, porque ellos dicen que ellos inventaron este pececito, no, esto la Iglesia Católica lo ha tenido desde siempre. Cuando ellos ponían un pececito en las catacumbas o en el lugar, significaba que estaban diciendo: creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que es mi Salvador. Esto es lo que significa un pececito. Muchos pues no saben hablar griego, muchos no saben estas palabras griegas, pero al poner un pececito saben que están hablando de Jesucristo. La siguiente pregunta que nos hacen es: ¿qué es el diezmo? Usted ha escuchado seguramente esta palabra en muchas agrupaciones religiosas, no solamente la religión católica. Particularmente los grupos protestantes piden el diezmo semanal. En muchos lados es un diezmo mensual. La Iglesia Católica lo pide solamente una vez al año. Pero ¿en dónde está fundamentado esto o qué es el diezmo? Mire, si queremos irnos a la Biblia, vamos a irnos al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a buscar el capítulo 14 y ya teniendo el capítulo 14, vamos a buscar el versículo número 20. 14:20 del libro del Génesis. Y ahí se nos dice que el diezmo es la 10ª parte de los bienes de una persona que se ofrece a Dios. La 10ª parte de los bienes de una persona que se ofrece a Dios. El libro del Génesis, de hecho, nos habla de Abraham. Y nos dice que Abraham, que ha dejado su tierra, recuerda que Abraham vivía en Mesopotamia, en la zona de Ur, y ha ido caminando a lo que conocemos ahora como la zona de Jerusalén, pues precisamente al sentirse bendecido por Dios, Abraham se acerca al sacerdote de aquel lugar que conocemos ahora como Jerusalén. El sacerdote se llamaba Melquisedec y le entrega la 10ª parte de todas sus pertenencias, como una acción de gracias a Dios por todo lo que él tiene, como una ayuda para que se le ofrezca a Dios el culto, las ofrendas necesarias. Y desde entonces el pueblo judío, repitiendo lo que Abraham hizo, también va a tratar de ofrecerle a Dios parte de lo que se recibe. Y esto, bueno, pues me parece que es un acto de justicia, porque si de Dios recibimos tantos bienes, ¿por qué no colaborar para que Él también reciba algo de lo nuestro? De hecho, pues todo es de Dios. Pero alguien diría: oiga, pero si Dios es dueño de todo, ¿para qué le tengo que ofrecer algo? Mira, en realidad a Dios lo que le ofrecemos es lo que va a utilizarse en su culto. Por ejemplo, si nosotros construimos una iglesia, esa iglesia va a ser para que nosotros tengamos culto a Dios. Si nosotros le ponemos flores a Dios, ¿es para qué? Para que el culto esté más embellecido.
Si es que nosotros le ponemos, no sé, un mantel bonito al altar, es para que el culto sea más solemne, esté embellecido. Si nosotros tenemos un órgano en el altar, es para el culto también. Pero el diezmo tiene también una evolución a través de el tiempo. ¿Tú te acuerdas cuántos hijos tuvo Jacob? Jacob tuvo 12 hijos. Y cada uno de esos hijos, cuando se fue multiplicando, fue haciendo que creciera la familia. Y cuando ya hubo varias familias de cada uno de estos hijos, a cada familia se le llamó tribu. Eso es lo que significan las tribus de Jacob. Las 12, agrupaciones familiares que surgieron de este gran patriarca Jacob. Nos dice el libro del Éxodo que en un momento determinado Dios le pidió a todas estas tribus que mantuvieran a una que no iba a trabajar. Todas las 11 tribus a trabajarle duro, pero una no. ¿Por qué crees que no iba a trabajar esta tribu? Porque Dios le pidió a esta tribu que se dedicaran exclusivamente a todo lo que tuviera que ver con el culto. Es decir, que se dedicaran a limpiar el arca de la alianza, que se dedicaran a hilar el velo que cubría el arca, que se dedicaran a cuidar los libros que entonces eran como su Biblia, y que se dedicaran a escribir los himnos o a escribir los cantos, las oraciones que se dedicaban a Dios, y que se dedicaran a orar por el pueblo también durante todo el tiempo. Por eso generalmente el diezmo tiene que ver con el culto, pero de esto voy a continuarte hablando al regreso de un breve corte. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Ay, esto me está costando mucho trabajo, pero sé que lo bueno cuesta. Yo quiero ser médico y sé que lo voy a lograr. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. ¿Cómo vamos a reconocerlo si nunca lo hemos visto? Por las señas que nos da en su carta. Soy alto, uso bigote y barba. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. ¿Y cómo voy a creer que este es un clavel si tiene espinas de zarza? No cabe duda que también este letrero está mal. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Estamos hablando de el diezmo, qué es y su origen. Yo te comentaba que Dios le pidió a esta tribu que se dedicaran exclusivamente a todo lo que tuviera que ver con el culto. ¿Sabes cómo se llamaba la tribu que se dedicaba a esto? La tribu de Leví. De hecho, el libro del Levítico, que encuentras tú en la Biblia, fue escrito como normas para los que formaban parte de esta tribu. Si tú te pones a leer el libro de Levítico vas a decir, ay, ¿esto qué tiene que ver con mi salvación o con el bien? Son puras reglas para los sacerdotes judíos, lo que tenían que hacer, los sacrificios, los rituales, los días de fiesta. Bueno, pues es como si tú en este tiempo te pusieras a leer un manual del sacerdote. Bueno,
la tribu de Leví era la única que no podía trabajar y se tenía que dedicar exclusivamente al templo o a las cosas de Dios. Pero ¿cómo iban a vivir los que formaban parte de la tribu de Leví? Por dedicarse al templo no sembraban el campo, por dedicarse al templo no podían ir a pescar, por dedicarse a lo sagrado no podían ellos criar animales, por dedicarse al templo no podían tener ningún oficio. Entonces, si no hay oficio, si no hay pesca, si no hay siembra, si no hay recolección de frutos, pues ¿de qué vivo? Precisamente, como se iban a dedicar totalmente al culto a Dios, las otras 11 tribus tenían que darles su sustento, y las 11 tribus tenían que darles el 10% de lo que iban recolectando. Yo tuve entonces 100, bultos de trigo, pues entonces le llevo la 10ª parte a la tribu de Leví para que ellos tengan trigo. Yo tuve 200 becerritos, bueno, pues entonces la 10ª parte se la llevo a la tribu de Leví, y de esta manera la tribu de Leví se dedicaba a que el templo particularmente estuviera en su mejor forma. Podemos decir que, como estábamos hablando hace un momentito, ¿te imaginas qué pasaría en una iglesia si no hay quien la mantenga, quien la limpie, quien la tenga sin ratones, quien la tenga sin telarañas, quien construya las bancas, quien ponga las flores, quien pague la luz, quien pague la limpieza, quien pague la restauración cuando se está cayendo un techo o algo así? Pues las iglesias estarían totalmente destruidas, como hay muchas en el centro histórico, lamentablemente por falta de mantenimiento. ¿Quién va a pagar este mantenimiento? ¿El gobierno? No. ¿Quién va a pagar el mantenimiento de las iglesias? ¿Los judíos? No. ¿Los musulmanes? No. ¿Los no creyentes? No. Pues ¿quién tiene que pagar el mantenimiento y los servicios que se dan en una iglesia? Pues evidentemente la comunidad. Por eso es que la iglesia, al igual que otras comunidades, pues pide este diezmo que en el caso de la Iglesia Católica es solamente una vez al año y que no consiste en el 10%. Fíjate, la iglesia lo único que pide es un día de tu salario. Si tú ganas 50 pesos al día, tu diezmo al año son 50 pesos. Si tú ganas 100 pesos al día, tu diezmo al año son 100 pesos. Y es lo único que te pide la iglesia como obligación. Porque los demás domingos, pues a lo mejor ni siquiera vas a misa. Y si vas a misa, cuando pasa la charola te haces el dormido, te haces como que estás volteando para otro lado, te haces como que no traes, y entonces, ¿quién te obliga a que des? Ni modo que se ponga ahí la señora, aquí tiene que usted cooperar, y si no le doy un escobazo, o si no, a ver, miren, le vamos a poner un letrero, no cooperó. No, para nada. En la iglesia no se te obliga a que des nada, por eso se llama limosna exactamente. ¿Y qué es lo que hace la iglesia con este diezmo? Mira, lo que hace la iglesia con el diezmo es ayudar a la pastoral en las cárceles. ¿Qué otra cosa hace? Ayudar a los sacerdotes ancianos. ¿Qué otra cosa hace? Pagar los gastos para la procesión de la fiesta del Corpus Christi. Y pagarle a los empleados que trabajan en el arzobispado. Porque los empleados no creas que llegan, pues yo vengo a trabajar de gratis, porque soy muy creyente y vengo a trabajar 8 horas contestando los teléfonos, o vengo aquí a trabajar 8 horas diarias en el archivo de Agorra. No, pues los empleados del arzobispado, como cualquier otro empleado, necesita también un salario, un seguro social, un Infonavit y muchas otras cosas más. Esto es con lo que podemos decir que el diezmo pues se va gastando cada año. Pero una cosa muy interesante, ¿sabes cuántos católicos cumple con el diezmo? Solamente el 15%. El 85% de los católicos no dan el diezmo ni siquiera una vez al año. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el llamado clero secular y el clero regular?
Hay padres que yo he oído de repente que un padre es del clero secular y otro del clero regular. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Son como los rudos y los técnicos? ¿O por qué secular y por qué regular? Los regulares son los que están con un promedio de 8 y los del secular son con un promedio de 10. O regulares son porque están medio y los del secular que están muy bien. No, en realidad se refiere a otras cosas. Mira, clero somos todos aquellos que formamos parte de la iglesia, pero como sacerdotes. Es decir, el papa es clero, el obispo es clero, el sacerdote es clero, el diácono es clero. Las monjitas, ellas no son clero. Los monjes tampoco son clero. Podemos decir que clero solamente sacerdotes, obispos y diáconos. Comúnmente se llama clero secular, fíjate, secular, a todos los sacerdotes que dependemos directamente de la autoridad de un obispo y nos regimos, por lo tanto, por las normas del obispo. Y el obispo, evidentemente, depende de las normas del papa. Yo soy, por ejemplo, del clero secular porque dependo del obispo directamente. A diferencia de los sacerdotes que dependemos del obispo, hay otros sacerdotes que dependen no del obispo, sino de un superior general, de una comunidad religiosa, por ejemplo, los franciscanos. Los franciscanos no dependen de un obispo, sino de su padre superior. Los dominicos, de su padre superior. Los agustinos, de su padre superior. Los combonianos, de su padre superior. Los carmelitas, de su padre superior. Los del Opus Dei, pues en gran parte de su padre superior. Y así. Entonces, esta es la gran diferencia. Los sacerdotes del clero regular estamos obligados a trabajar únicamente en una determinada diócesis o arquidiócesis. Por ejemplo, si yo soy sacerdote del clero secular de la Arquidiócesis de México, solamente puedo trabajar aquí en la Arquidiócesis de México. En cambio, los sacerdotes regulares los pueden cambiar de México a Chihuahua y de Chihuahua a Aguascalientes y de Aguascalientes a Acapulco. Y aquí hay una gran diferencia. Como nosotros, los del clero secular, vamos a trabajar solamente en esta ciudad, nos preparamos para esta ciudad únicamente, para ver la problemática de esta ciudad. En cambio, los del clero regular, pues tienen que prepararse un poquito para todo, porque no saben si van a estar en la Sierra Tarahumara platicando con indígenas o en una ciudad importante como Guadalajara o en una ranchería o en otro lugar. Esa es la gran diferencia entre el clero secular y el clero regular. Y yo aprovecho este micrófono para enviarle muchos saludos a todos nuestros compañeros sacerdotes agustinos, dominicos, carmelitas, etcétera, que forman parte del clero regular, y a mis compañeros del clero secular de aquí de la Arquidiócesis de México. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado en este programa. Muchas bendiciones. Hasta mañana. Santificado
En tu camino, un programa para encontrar la meta.